pasar al mensaje. Libro de Daniel, capítulo 5, un versículo, una palabra que el Señor hablaba a mi vida últimamente. Y bueno, con la ayuda del Señor vamos a tratar de hablar un mensaje que ha marcado mi vida. Daniel capítulo 5, versículo 13. Miramos con la ayuda del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si los hermanos allí del otro lado, que tal vez están escuchando, si tienen una Biblia, pueden buscarlo, pueden leerlo en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hemos leído el libro de Daniel, todos lo conocen, todo habrán leído el libro de Daniel, del profeta Daniel, pasando un cautiverio que fue ya mencionado, que fue ya profetizado por el profeta Jeremías. Cuando el profeta Jeremías es llamado de parte de Dios, cuando era un niño, no tenía experiencia, no tenía palabras elocuentes, y él puede decir: Señor, soy un niño. Y el Señor le dice que Dios iba a poner palabra en su boca, que hable con toda confianza, que Dios ya le había apartado del vientre de su madre, que ya le había, hermano, apartado para profetizar, para ser su profeta, para ser su siervo. Y es allí donde comienza el profeta Jeremías, aquel ministerio que duró aproximadamente 40 años, un ministerio bastante doloroso, un ministerio bastante, hermano, luchado y criticado. Dice que el profeta Jeremías hablaba de que el pueblo pueda volverse, pueda acercarse nuevamente al Señor y pueda abandonar aquel mal camino, aquel mal rumbo que había tomado el pueblo. Pero el pueblo no escuchaba, hacía oídos sordos, y aún el profeta Jeremías sufría calumnia, aún el profeta Jeremías sufría maltrato a través del pueblo, porque el pueblo no quería escuchar y lo maltrataba, y lo ponían en la cárcel, lo ponían en la mazmorra allí sufriendo el profeta Jeremías. Y aún el sacerdote Pasur, un varón que tendría que haber apoyado, un varón que tendría que haberse puesto al lado de Jeremías para animarlo, para fortalecerlo, para también dar a conocer al pueblo que lo que Jeremías estaba profetizando venía de parte de Dios. Pero no, este sacerdote, hermano, cuando escucha que Jeremías estaba hablando una profecía que no era muy agradable, Jeremías estaba diciendo que Jerusalén sería asolada, que sería destruida, el sacerdote Pasur dice que se acerca a Jeremías, lo abofetea, lo pone en el cepo. Y allí Jeremías desanimado, Jeremías sin fuerza, quiere abandonar, quiere dejar. Pero allí estaba la presencia de Dios. Esa misma presencia de la cual nuestros hermanos alababan y glorificaban, y a través de las alabanzas decían que la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Esa misma presencia empezó a trabajar dentro de Jeremías, y dice que lo empezó a quemar, y esa presencia fue más fuerte que la decisión que había tomado Jeremías. Jeremías había tomado esa decisión de no acordarse más de Dios, de no hablar de Dios, de abandonar todo, porque era maltratado, sufría violencia, y aún sus propios amigos esperaban que él claudique, que él, hermanos, se termine, deje todo. Y Jeremías había decidido eso, pero allí estaba la presencia de Dios, que lo había fortalecido, lo había levantado, lo había enamorado de nuevo. Y él, unos versículos más adelante, allí en el capítulo 20, él dice: porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, y no voy a tener miedo a lo que el hombre me pueda hacer, y todo lo que se levanten contra mí tendrán perpetua confusión. Tal vez alguno que está sirviendo al Señor, tal vez alguno que se está esforzando de predicar la palabra del Señor, está sufriendo violencia, afrenta, desprecio, y hasta muchas veces se burlan tal vez y le llaman anticuado, le llaman viejo, de la forma que sirven al Señor,
Señor, de la forma que se guardan para el Señor, y hasta muchos tal vez están queriendo desanimar y están queriendo abandonar, pero en esta noche está la presencia del Señor que puede animarte, que puede fortalecerte para que usted siga adelante sirviendo al Señor, para que usted no cambie la forma que sirve al Señor, no cambie la palabra, no cambie el mensaje, no cambie la doctrina, sino que usted pueda perseverar. Y como Dios no es un Dios que miente, sino que Él cumple lo que habla, gloria a Dios, dice que llega el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 9, sitea Jerusalén, rodea Jerusalén, y aún Dios dándole oportunidad a su pueblo. El enemigo, el rey Nabucodonosor, estuvo 2 años sitiando Jerusalén. Es ahí donde corta el producto de los alimentos, del agua. 2 años sitiada Jerusalén, 2 años que Dios le había dado la oportunidad, 2 años que el pueblo podía haber reaccionado y podría haber dicho: Señor, ya no está faltando el alimento, ya nos está faltando el agua, Señor, el enemigo no se va, Señor, el enemigo no se aleja. Y es ahí donde tendrían que haber clamado a Dios para que Dios lo liberte, pero no, hermano, ellos no clamaron, ellos siguieron con el corazón duro, siguieron haciendo las cosas desagradables delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que en el año 11 el enemigo entra por las puertas de Jerusalén. Y eso fue noticia mundial, porque las demás naciones, hermano, habían escuchado todas las obras que Dios hacía en su pueblo. El libro de Lamentación dice que los príncipes, los reyes del mundo no podían creer que el enemigo entre por las puertas de Jerusalén. Después que ellos habían escuchado de que Dios le había dado grande victoria al pueblo, aunque muchas veces el pueblo era pequeño, aunque muchas veces el pueblo no tenía armamento, aunque muchas veces el pueblo, hermano, no tenía esa fortaleza porque venían enemigos muchísimo más grandes que el pueblo de Dios, pero allí estaba Dios para pelear por su pueblo. Gloria a Dios. Allí aquel gigante, por ejemplo, que atemorizaba al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no quería combatir porque le ganaba en fuerza, le ganaba en tamaño, pero allí Dios elige a un varón, a un joven que era pequeño, le elige al rey David, y el rey David dice: ¿quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones del Dios viviente? Y gloria a Dios, y él se levanta y él dice: así como Dios se entregó en mi mano león, oso, así también Dios va a hacer con este gigante, con este filisteo. Y es allí donde Dios le da la victoria, y las demás naciones habían escuchado la victoria que Dios le había dado al rey David, al rey Josafat, y así podemos mencionar, hermano, todas las batallas que tuvo el pueblo de Dios, de la cual también salió victorioso. Y es ahí donde las naciones no podían creer. ¿Qué pasó? Dios lo abandonó, Dios lo dejó. ¿Qué pasó con Jerusalén que está siendo llevada cautivo? No podían creer. Pero también el libro de Lamentaciones menciona que era motivo del pecado, motivo de la desobediencia. Y es así, hermano, cuando nosotros estamos en desobediencia con el Señor, es ahí donde el enemigo va a rodear nuestra vida. Es ahí donde el enemigo va a entrar sobre nuestra vida, va a tocar nuestra economía, va a tocar nuestra familia, va a tocar nuestro matrimonio, va a tocar nuestros hijos. Por eso que el Señor nos ayude a que nunca estemos en desobediencia, que nunca estemos alejados de la presencia del Señor. Unos programas atrás podía hablar y podía decir de que Dios había comprado una viña a precio de sangre, le había cercado, había puesto vallado, había puesto, hermano, muchísimo beneficio en aquella viña, pero la viña estaba en desobediencia, la viña no dio fruto, no dio lo que Dios quería que dé, y es allí donde el Señor dice: esto voy a hacer con mi viña, voy a sacar el vallado, no voy a mandar que las nubes derramen agua. Gloria a Dios, mi viña va a ser hollada, mi viña va a ser secada, y eso es motivo de desobediencia, hermano. Por eso que nunca se nos cruce por nuestra cabeza alejarnos, que nunca se nos cruce por nuestra cabeza soltarnos de la mano del Señor, que nunca se nos cruce, gloria a Dios, estar en desobediencia, porque así como viene la bendición cuando estamos en obediencia, así también van a venir las consecuencias cuando estamos en desobediencia. El pueblo de Dios es cautivo. Gloria a Dios, ese caminar que el pueblo se dirigía hacia Babilonia, cumple también su ministerio el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel profetizando aún que el pueblo no abandonaba.
Aunque el pueblo estaba siendo oprimido, aunque el pueblo estaba siendo maltratado, aunque el pueblo estaba siendo llevado cautivo, el profeta Ezequiel ve una serie de visiones del capítulo 8 en adelante. Dios le podía mostrar de que el pueblo seguía haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice: Ezequiel, ¿acaso tú no ves? ¿Acaso tú no te das cuenta lo que ellos hacen en sus cámaras pintadas? Las cosas, las abominaciones, las cosas que hacen para irritarme, que los ancianos le dan la espalda al templo y se inclinan al sol, que las mujeres lloran a Tamuz. ¿No te das cuenta? ¿No estás viendo lo que ellos hacen? A pesar de que estén pasando una disciplina, seguían haciendo lo malo delante de la presencia del Señor. Pero que el Señor nos ayude, hermano, a poder ser sabio y a poder entender que si estamos pasando una disciplina de parte del Señor, a poder acercarnos y decir: Señor, lo que yo estoy pasando, el oprobio que estoy sufriendo, Señor, siento que el enemigo me está rodeando, Señor, yo sé que es motivo de disciplina, Señor, pero en esta noche quiero acercarme nuevamente a tu presencia, quiero estar a cuenta contigo, Señor. Pero así, hermano, como había pueblo o parte del pueblo que estaba en desobediencia, que hacía lo malo delante de la presencia del Señor, así también Dios tenía a sus siervos fieles, siervos que tomaron la decisión de no contaminarse, como Jeremías, como Ezequiel. Gloria a Dios, que aunque el pueblo estaba cautivo y aún Ezequiel también estaba cautivo, pero Ezequiel era un siervo fiel, un siervo que se cuidaba, un siervo que hacía la voluntad del Señor. Y llegan a Babilonia. Gloria a Dios, todo el pueblo de Dios llega cautivo a Babilonia. Y allí en Babilonia, cuando llegan, dice que el rey Nabucodonosor llama a los hijos de los principales de Israel. Según los historiadores, dice que los hijos de los principales, de los ancianos de Israel, dice que eran aproximadamente 700 jóvenes. Gloria a Dios, 700 jóvenes que se acercan al palacio del rey de Babilonia. 700 jóvenes que le habían propuesto para enseñarle la lengua de los caldeos, para enseñarle el manejo de los caldeos, para que coman de la comida del rey y de la bebida del rey. 700 jóvenes que tal vez pensaron y dijeron: es una bendición de que nosotros, aunque estemos cautivos, estemos en el palacio del rey. Es una bendición que aunque nosotros estemos cautivos, estemos comiendo del manjar del rey y de la bebida del rey. Pero hermano, en medio de esos 700 jóvenes, como dije recién, había 4 jóvenes que entendieron la disciplina del Señor. 4 jóvenes que habían entendido la palabra que Dios había hablado a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 13 del libro de Ezequiel, si no me equivoco, Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, agarra harina y haz una torta y pon debajo de la ceniza donde hay excremento de hombre, excremento de animales, y haz una torta debajo de la ceniza y come delante del pueblo. Ezequiel arma una torta, pone debajo de la ceniza donde había excremento de hombre y excremento de animales y empieza a comer delante del pueblo. Y el pueblo dice que se preguntó y dijo: ¿qué haces, Ezequiel? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Y Ezequiel empieza a hablar y larga una profecía de parte de Dios. Y Ezequiel dice: así van a comer vuestro pan inmundo en la tierra donde yo lo voy a poner cautivo, donde yo lo voy a echar. Y es ahí cuando Daniel y sus compañeros, ya estando en la tierra de cautiverio, ya estando en Babilonia, ellos se acordaron de esa palabra. Ellos tuvieron en cuenta la palabra que Dios había hablado a través del profeta Ezequiel. Y cuando se le presenta el manjar del rey, cuando se le presenta el vino del rey, ellos dijeron: no, esto ya había profetizado el profeta Ezequiel. Nosotros no vamos a comer, nosotros no nos vamos a contaminar.
Y como dice la palabra del Señor, que aunque ellos estaban en medio del paganismo, aunque ellos estaban en medio del pecado, aunque ellos estaban en medio de aquella nación idólatra, hermano, ellos tomaron la decisión de no contaminarse. Y en esta noche, gloria a Dios, aquellos hermanos que tienen en cuenta la palabra del Señor, que dicen, aunque nosotros estemos en este mundo, aunque estemos en medio del pecado, aunque la maldad se vaya acrecentando en este mundo, aunque la maldad se vaya viendo a la luz del día, aunque la maldad vaya entrando en la familia, aunque la maldad vaya entrando en los jóvenes, aunque la maldad se vaya viendo en las esquinas de cada cuadra, nosotros no nos vamos a contaminar. Nosotros tenemos en cuenta la palabra del Señor. Nosotros entendemos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, y toma la decisión de guardarse, toma la decisión de no inclinarse al pecado, de no inclinarse a los chismes, de no inclinarse a la mentira, de no inclinarse a la murmuración, de no inclinarse al adulterio, de no inclinarse a la fornicación. Y eso dice, no, el Señor habló de que nosotros tenemos que guardarnos, de que nosotros tenemos que cuidarnos, de que nosotros tenemos que serle fiel. No nos vamos a contaminar, vamos a serle fiel al Señor. Y Daniel y sus compañeros se acordaron de aquella palabra y dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar. Nosotros no nos vamos a contaminar. Aunque parezca que esto es una bendición, pero entendemos que la palabra de Dios nos habla y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es allí donde ellos toman la decisión, hermano, de no contaminarse. Toman la decisión de guardarse. Gloria a Dios, toma la decisión de ser íntegro al Señor. Y la palabra nos enseña que ellos recibieron bendición de parte de Dios. Dice que Dios vio el corazón, el Señor vio la decisión que habían tomado, y dice que Dios derrama de espíritu de sabiduría sobre estos jóvenes. Dice que ellos fueron entendidos en toda visión, en todo sueño, y fueron puestos como los hombres más sabios que podía haber allí en la nación de Babilonia, hermano. Gloria a Dios. Si usted quiere recibir beneficio de parte del Señor, usted quiere recibir bendición de parte del Señor, tiene que tomar esa decisión de no contaminar. Usted quiere recibir presencia del Señor sobre su vida, tiene que tomar la decisión de no contaminarse, porque muchas veces hay personas que quieren presencia, hay personas que quieren bendición de parte del Señor, hay personas que quieren servir al Señor, hay personas que quieren predicar, pero hermanos, no se guardan de este mundo, no se guardan del pecado, no se guardan de la contaminación. Pero si usted quiere una presencia genuina, una presencia divina, esa presencia la cual estuvimos hablando durante todo el programa, usted tiene que tomar la decisión de no contaminarse, de serle fiel al Señor, y el Señor lo va a bendecir. El Señor va a derramar de su presencia, el Señor va a derramar sabiduría, el Señor va a derramar inteligencia sobre su vida, y usted le va a servir al Señor, hermano, de esa manera. Ellos toman la decisión de no contaminarse. Ellos toman la decisión de guardarse para Dios. Reciben esa bendición de parte del Señor. Pasan los años. El rey de aquella nación tiene un sueño. Hermano, no voy a hacer largo la introducción, pero tiene un sueño que ningún mago, ningún astrólogo, ningún sabio que estaba allí en Babilonia podía interpretar. Nadie podía interpretar, y sale un edicto y dice que todos los sabios, todos los magos, todos los astrólogos que estaban allí en Babilonia, hermano, iban a la muerte, porque el rey se encaprichó que quería saber la interpretación, y no solamente la interpretación, sino que le digan el sueño, porque el rey había soñado pero no se acordaba que soñó. No sé si a usted le pasa, muchas veces tiene un sueño, se despierta y dice, yo me acuerdo que soñé, pero no me acuerdo el sueño en sí. Bueno, eso había pasado con el rey Nabucodonosor. Había soñado algo, pero no se acordaba lo que había soñado, y él quería que venga un varón delante de él y le diga lo que había soñado y le diga la interpretación del sueño. Pero no había nadie que pueda interpretar aquel sueño.
Y esta noticia llegó a los oídos de Daniel. Esta noticia llegó a los oídos de los amigos de Daniel. Y le dijeron: decile al rey que nos dé unos días. Decile al rey que nosotros le vamos a interpretar el sueño. Y dice, hermano, que Daniel y sus amigos entraron a la presencia del Señor y empezaron a clamar. Y empezaron a decir: Señor, no hay secreto en ti que no sea descubierto, Señor. Porque en ti habita todo el consejo. En ti habita toda la sabiduría, Señor. Tú conoces todas las cosas. Si tú quieres mostrar a tu siervo el sueño, si tú quieres mostrar la interpretación a tu siervo, Señor. Y dice que el Señor le revela el sueño a Daniel y le revela también la interpretación. Qué lindo es que nosotros, hermano, cuando no entendamos ciertas cosas, entremos dentro de la presencia del Señor, y el Señor es allí donde nos va a revelar la verdad. El Señor es ahí donde va a correr el velo. El Señor es ahí donde va a tratar con nuestra vida. El Señor es ahí donde nos va a enseñar. Por eso en esta noche estemos en comunión con el Señor. Por eso en esta noche estemos en los secretos con el Señor, y sobre todas las cosas estemos en comunión y en santidad con nuestro Dios. Y así, gloria a Dios, va pasando los años. Allí el rey de Babilonia hace una estatua. Hace una estatua grande, gigante, y da una orden, da un edicto. Y dice: todas las naciones, todo pueblo, toda lengua, que se acerque y adoren aquella estatua. Y salió ese edicto, hermanos. Y cuando se tocaba todo instrumento de música, la zampoña, la flauta, el tamboril, cuando empezaba el pueblo a escuchar el sonar de estos instrumentos, ya sabían que tenían que empezar a doblarse, que tenían que empezar a postrarse delante de aquella estatua. Y así, hermano, un día empiezan a sonar los instrumentos, empieza a sonar la flauta, la zampoña, el tamboril, y toda lengua, toda nación empezó a doblarse y empezó a adorar aquella estatua. Pero dice que en medio del pueblo, en medio de aquella nación que estaba postrada delante de aquella estatua, había 3 jóvenes que estaban parados. Había 3 jóvenes que no se doblaron. Habían 3 jóvenes que habían propuesto en su corazón no contaminarse, que habían propuesto en su corazón no doblarse de este mundo. Y como dice la palabra del Señor, que aún en el tiempo de Elías, el Señor había guardado 7,000 hombres, 7,000 rodillas, que no doblaban su rodilla delante de Baal. Y así en el tiempo, gloria a Dios, que el pueblo estaba cautivo allí en Babilonia, Dios también tenía guardado un remanente fiel, un remanente que no doblaba delante del pecado, un remanente, hermano, que le era fiel al Señor, que andaba en santidad. Y yo creo que aún en este tiempo, en el siglo XXI, en el 2023, hay un remanente fiel también, que no se dobla delante de la música mundana, que no se dobla delante del paganismo, que no se dobla delante del pecado, que no se dobla delante de la fornicación, delante del adulterio, sino que solamente se dobla delante de la presencia del Señor. Así como el apóstol Juan, cuando veía la visión, hermano, y podía ver aquel que podía desatar los 7 sellos, dice que él se dobló y adoró y alababa al Señor Jesucristo, porque era el único que podía desatar aquellos 7 sellos. Y yo creo firmemente, gloria a Dios, que también hay ese remanente fiel, hermano. Y dice que aquellos hombres no se doblaron. Aquellos jóvenes escuchaban la música, pero no se doblaban. Y en este tiempo hay muchas personas que tal vez no están en el pecado de la fornicación, que tal vez no están en el pecado sobresaliente que menciona la Biblia, pero se están doblando delante de las músicas mundanas, se están doblando delante de las músicas, hermano, que incita al odio, que incita, gloria a Dios, al sexo, que incita a la maldad, que incita al pleito. Se están doblando porque están escuchando. Y hasta muchas veces algunos dicen:
No, pero solamente quiero escuchar para escuchar los instrumentos, a ver cómo suena. No, pero se están doblando delante de este mundo y a través de aquellas letras, hermano, están contaminando su corazón. Pero que en esta noche tomemos decisiones firmes, que en esta noche tomemos aquella decisión que tomó Sadrach, Mesach y Abednego, y que dijo: no nos vamos a doblar, no nos vamos a doblar. Y aunque nos metan dentro del horno de fuego, y aunque suframos, y aunque muchas veces nos critiquen, y aunque muchas veces nos digan que somos antiguos, que nos hemos quedado en el tiempo, pero no nos vamos a doblar, porque el Señor nos puede librar, el Señor nos puede fortalecer, el Señor nos puede, hermano, sacar aún del horno de fuego. Y dice, gloria a Dios, que ellos tomaron la decisión de no doblarse, que tomaron la decisión de serle fiel al Señor. Y el enemigo se enojó. El enemigo le dice, gloria a Dios, ¿están dispuestos? Le voy a dar una oportunidad más. ¿Están dispuestos? Que cuando ustedes escuchan los instrumentos de música se van a doblar. Y ellos estaban ya decididos. Ellos ya habían tomado una decisión dentro de su corazón. Y ellos dijeron, no nos vamos a doblar. No nos vamos a doblar. Y le dijeron, rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te digamos, porque creemos firmemente de que nuestro Dios, a quien servimos, Él puede librarnos del horno ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y dice que el rey se enfureció. Calienta el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice que lo toman estos 3 varones, atan sus manos, sus pies, y dice que lo lanzan dentro del horno de fuego ardiendo. Y la palabra menciona que aún aquellos hombres que le habían lanzado murieron por el calor del horno. Hermanos, cuando tomemos la decisión de servir al Señor, nadie te va a palmear, nadie te va a alabar. Cuando usted tome la decisión de servir a Dios, cuando usted tome la decisión de no contaminarse con este mundo, sus amigos se van a alejar, sus seres queridos se van a alejar. Cuando usted tome la decisión de servirle al Señor, muchas personas que consideraba amigos le van a hacer la vida imposible. El enemigo mismo se va a levantar contra su vida y le va a hacer la guerra y lo va a querer destruir. Pero tenemos tal promesa que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Que aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Que aunque pasemos por los ríos, gloria a Dios, el Señor va a estar con nosotros. Por eso, hermanos, si usted toma la decisión en esta noche de serle fiel al Señor, de no contaminarse con este mundo, aunque muchas veces pase problema, aunque muchas veces pase por el horno de fuego, el Señor le va a ayudar, el Señor va a estar con usted, el Señor, gloria a Dios, le va a libertar y le va a fortalecer. Y la palabra menciona que fueron atados. El rey estaba contento porque había supuestamente logrado su objetivo. Pero en un momento el rey levanta la vista y le dice, ¿cuántos varones echaron dentro del horno de fuego? Y le respondieron lo de su consejo, 3 varones hemos echado dentro del horno de fuego. Y dice que el rey mira y dice, ¿por qué yo veo 4 y el cuarto tiene semejanza, hijo de los dioses? Y el rey pregunta tal vez y dice, ¿cómo lo echaron? ¿No lo ataron bien? Sí, rey, lo atamos bien, lo atamos con sus turbantes, lo atamos con sus calzas. Y el rey dice, pero no puede ser. Ellos fueron lanzados atados, pero yo lo veo que están caminando. Yo lo veo que están sueltos. Yo lo veo que se están paseando. Yo veo que no sufren ningún daño. El fuego no tiene potestad sobre su cuerpo. El fuego no tiene potestad sobre su vestido. El fuego no tiene potestad sobre su cabello. Lo veo que se están paseando. Gloria a Dios, y qué lindo, hermano, que el fuego de este mundo no queme tu vestidura. Que el fuego de este mundo no queme tu cuerpo. No dañe tu cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En este tiempo el fuego está dañando el cuerpo de muchos.
En este tiempo el fuego está quemando el cabello de muchos. En este tiempo el fuego está quemando aún la vestidura de muchos. Pero que el Señor nos ayude, que si tomamos la decisión de servirle al Señor, de serle fiel al Señor, que el fuego no tenga potestad sobre tu cuerpo, que el fuego no tenga potestad sobre tu alma, hermanos. Los años pasan. Ya había muerto el rey Nabucodonosor y toma el reinado su hijo, el rey Darío. Y cuando toma su reinado, hace una fiesta allí en el palacio. Capítulo 5 de Daniel, usted lo puede leer. Hace una fiesta allí en su palacio. Invita a personas importantes. Invita a personas que estaban allí en su consejo. A personas que estaban allí a su alrededor. Reyes, sus mujeres, personas que estaban allí en el palacio, y hace una fiesta. Y en esa fiesta empezó a correr el alcohol. En esa fiesta empezó a correr, hermano, la seducción. En esa fiesta empezó, gloria a Dios, a correr el sexo. En esa fiesta empezó a correr la glotonería. Y allí ellos se estaban divirtiendo. Y ellos estaban haciendo de las suyas. Estaban comiendo los mejores alimentos, bebiendo el mejor vino y haciendo de las suyas. Y en un momento el rey Darío, bajo los efectos del alcohol, dice: traigan los vasos, aquellos vasos que mi padre Nabucodonosor trajo de Jerusalén, aquellos vasos que estaban en el templo, aquellos vasos que estaban al servicio del Dios de Israel. Traigan aquellos vasos. Y dice que le traen los vasos, aquellos vasos, hermano, que habían sido consagrados para el servicio de Dios, aquellos vasos que habían sido apartados, gloria a Dios, para hermano, para el servicio, para la dedicación de Dios. Y empiezan a servir vino en aquellos vasos. En esta noche, gloria a Dios, tú fuiste elegido, tú fuiste apartado como un vaso, como una herramienta delante de la presencia del Señor. Tú fuiste apartado como un vaso para alabar, un vaso para glorificar, un vaso para predicar el mensaje de salvación, un vaso para estar en la presencia del Señor. Pero Darío, que simboliza al enemigo de nuestra alma, quiere ensuciarte, quiere corromperte, quiere apartarte de la presencia del Señor. Gloria a Dios, el vaso, hermano, que había sido apartado, donde se servía el vino santo, donde se servía el aceite, donde se servía, gloria a Dios, hermano, el incienso. Como dice en el libro de Apocalipsis, que los ángeles tomaron copas llenas del incienso de los santos. El enemigo quiere contaminar aquellos vasos. El enemigo quiere contaminar las vidas. El enemigo quiere sacarte de la presencia del Señor. Por eso, si tú fuiste comprado para estar en la presencia del Señor, no deje que el enemigo, gloria a Dios, te aparte de la presencia del Señor y empieza a meter cosas de este mundo, empieza a contaminar tu vida. Gloria a Dios, guárdate, como hizo Daniel, como hizo Sadrach, Mesach y Abednego, que tomaron la decisión de no contaminarse, sino de estar en la presencia del Señor. Pero el rey Darío trae los vasos, aquellos vasos que habían sido apartados para estar en la presencia del Señor, aquellos vasos que estaban al servicio exclusivo de nuestro Dios. Trae aquellos vasos y empieza a servir vino inmundo, empieza a contaminar. Y empezó a dar a sus príncipes. Y empezaron a tomar las mujeres. Y es allí, bajo los efectos del alcohol y del pecado y de la lascivia y del sexo desenfrenado, empezaron a hacer de las suyas. Gente importante,
El pueblo no sabía tal vez lo que pasaba detrás de la puerta del palacio. El pueblo no sabía tal vez lo que el rey estaba haciendo. Pero en un momento aparece una mano en medio de la fiesta. Gloria a Dios. Uno que entró, uno que no estaba invitado, uno que le habían cerrado la puerta. Porque, hermanos, estaban exclusivamente para pecar, para hacer lo malo. Dios no fue invitado en medio de esa fiesta. Dios no había sido invitado en esa fiesta que ellos estaban haciendo. No era como la fiesta de Canaán, que le habían invitado al Señor, y el Señor fue en aquella fiesta y fue de bendición, porque el Señor, gloria a Dios, hizo un milagro en la fiesta de Canaán, en las bodas de Canaán. Pero no tenía nada que ver la fiesta que estaba haciendo el rey Darío con las bodas de Canaán. El Señor no fue invitado. Pero en medio de la fiesta y en medio del pecado y en medio de la diversión, dice que un invitado entra a ese palacio. Y una mano empieza a escribir unas palabras. Dice que las rodillas del rey, hermano, tocaban con sus rodillas. Yo creo que en ese momento, al ver esa situación, ese escenario, yo creo que le pasó. Yo creo que, gloria a Dios, se le fue los efectos del alcohol. Como en un momento cuando estábamos allí en la provincia de Chaco, había un joven que estaba bajo los efectos del alcohol y tambaleaba de acá para allá. Pero justamente venía una persona que tenía pleito con él y vio que la persona que tenía pleito con él se bajó con un cuchillo así. Hermano, le pasó los efectos del alcohol. Usted sabe cómo empezó a correr. Derechito corría. Y yo creo que al rey Darío le pasó lo mismo. Al ver que la mano empezó a escribir unas palabras en la pared, le pasó los efectos del alcohol y empezó a temblar. Y dice que cambió el rostro del rey Darío. Hizo llamar a todos los magos y a todos los sabios de Babilonia para que le interprete aquella escritura que aquella mano había escrito. Y no había mago, no había sabio, no había astrólogo, gloria a Dios, que entienda aquella escritura. Porque el mundo no entiende, hermano, el poder de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no entiende, gloria a Dios, las cosas de nuestro Dios. Nosotros podemos entender y podemos hablar de que hay un Cristo que liberta, de que hay un Cristo que sana, de que hay un Cristo que hace las cosas nuevas, porque entendemos y hemos experimentado el poder de nuestro Dios. Vienen todos los sabios, vienen todos los magos de Babilonia y no entendieron, no podían interpretar aquellas palabras. Pero en un momento la esposa de Darío le dice: rey, para siempre vives, no te preocupes. En medio de Babilonia, en medio de los sabios que tú tienes allí en el palacio, hay uno que te puede interpretar aquellas palabras. Este varón se llama Daniel. Él ya le interpretó el sueño a tu padre Nabucodonosor. Daniel sabe los secretos porque él sirve al Dios de los cielos. Él te puede interpretar. Él te puede hacer saber lo que dice aquella escritura. Y dice que le mandan a llamar a Daniel. Y justamente hemos llegado a este versículo. Cuando el rey Darío lo ve a Daniel, le pregunta y le dice: Daniel, Daniel, tú eres el mismo que vino con aquellos que vinieron de Judá. Tú eres uno de los que vino del cautiverio, cuando mi padre Nabucodonosor rodeó Jerusalén y trajo cautivo al pueblo de Israel, trajo cautivo al pueblo de Dios de los cielos. Tú eres ese Daniel. Hermano, los años habían pasado
Daniel ya empezó tal vez a perder la fuerza. Daniel ya tal vez venía un poquito doblado porque ya, hermano, tenía varios años encima. Daniel ya tal vez venía con el cabello blanco. Daniel tal vez venía sosteniéndose por alguno, porque los años ya habían pasado. Daniel ya era anciano. Según dicen que había pasado más de 40 años. Daniel ya no era un jovencito, ya era una persona anciana. Pero el rey le dice: ¿eres tú de lo que vino con los cautivos? ¿Eres tú el que le interpretó el sueño a mi padre Nabucodonosor? Daniel, ¿sigues teniendo la comunión con el Dios de los cielos? ¿Puede interpretar esta escritura en la pared? Hermanos, y como podemos leer el final de la historia, a pesar de que los años habían pasado para Daniel, Daniel no perdió la comunión con Dios. Seguía siendo el mismo. Seguía teniendo la misma decisión dentro de su corazón. Esa decisión que él había tomado cuando era joven. Esa decisión que él dijo: no nos vamos a contaminar con las cosas que hay en Babilonia. No nos vamos a contaminar con la bebida del rey. No nos vamos a contaminar con la comida del rey. No nos vamos a contaminar con el paganismo que tiene esta nación. No nos vamos a arrodillar delante de aquella estatua. Esa decisión, esa integridad, esa santidad que había en Daniel cuando era joven, él no la había perdido. Esa decisión seguía más viva que nunca dentro del corazón de Daniel al pasar los años. Y en esta noche hay una pregunta. Desde el día que empezaste a servir a Dios, desde el día que te acercaste al Señor, yo hablaba un poquito ayer en el culto, tuvimos un culto de Santa Cena y mencionaba a los hermanos el primer día que me acerqué a la presencia del Señor. Y el primer himno que pude aprender era el himno 53. Los que me conocen saben de que no canto, porque si tuviera que cantar, creo que me quedaría solo y no tendría quien apague la consola después. Pero era tanto lo que podía sentir, ese amor al Señor, esa misericordia de Dios sobre mi vida, que no me daba cuenta que cantaba feo. Pero los primeros días, hermano, que me acerqué a la presencia del Señor, yo podía cantarle, podía alabarle al Señor con el himno 53. Mi corazón totalmente enamorado del Señor. Tenía ese cuidado de leer la palabra todos los días. Tenía ese cuidado de orar al Señor todos los días. Estaba tan enamorado del Señor que no veía la hora de llegar a los cultos. No veía la hora, gloria a Dios, de estar en la presencia del Señor. Estaba tan enamorado del Señor que aun cuando leía la palabra del Señor, leía un versículo y después trataba de memorizar. Hermanos, es más, cuando había comenzado el camino del Señor, había empezado a leer la palabra del Señor y ya había versículos que se iba memorizando. Y uno de los versículos que pude memorizar era: si te hieren la mejilla, dale la otra. Y yo en ese momento era nuevito en el camino del Señor. Todavía estaba en la secundaria. Y un día, cuando salgo de la secundaria,
afuera me espera un joven que había tenido problema con ese joven. Y cuando yo salgo del colegio, ese joven me dice: ¿te acordás lo que pasó el año pasado? Y yo ya me apreté la cabeza y dije: Y ese joven se acerca y me pega. Y cuando me pega yo quiero reaccionar. Y en ese momento que yo quiero reaccionar, la palabra de Dios salta dentro de mi corazón. La palabra de Dios salta en mi mente. Y me dice: si te hieren la mejilla, dale la otra. Y en ese momento bajo los brazos, seguí caminando. Hermano, porque en el momento que nos acercamos delante de la presencia del Señor, no queremos hacer nada que ofenda al Señor. No queremos hacer nada que nos aparte del Señor. Queremos hacer las cosas bien en lo más mínimo. Le preguntamos al Señor qué es lo que está bien y lo que está mal. Le preguntamos muchas veces al Señor si aún tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. Si tengo que ir para acá, para allá, guíame, Señor. Le preguntamos cosas al Señor en lo más mínimo, hermanos. No queremos aún pensar mal del hermano. No queremos hablar mal del hermano. Pero va pasando el tiempo y parece que ya tenemos esa confianza y esa libertad, y hasta muchas veces nos olvidamos de ese primer amor y de ese primer temor. Y empiezan a pasar cosas por nuestra cabeza. Gloria a Dios. Cuando me convertí al Señor también aún no queríamos subir arriba de la plataforma, no queríamos subir al altar. Terminaba los cultos y le esperábamos al pastor debajo de la plataforma para saludarle ahí abajo. Imagínense, hermano, nuestra mentalidad. Gloria a Dios, estaba metido en nuestra cabeza de que ese lugar era santo, de que nadie podía subir. Y parece que va pasando los años y las cosas van cambiando. Y hasta muchas veces hay cosas que se hace aún arriba de la plataforma. Y al principio, tal vez cuando un siervo de Dios nos venía a visitar en el hogar, le recibíamos y le dábamos allí el asiento y le atendíamos y hacíamos todo lo posible que se sienta cómodo, porque sabíamos de que era un siervo de Dios. Pero va pasando los años y ahí está el pastor, está el hermano allá afuera. Y hasta muchas veces, el hermano, decirle que no estoy. Parece que las cosas van cambiando. Y ese primer amor va desapareciendo. Y esa decisión que hemos tomado de servirle al Señor, cuando nos bautizamos, promete serle fiel hasta que el Señor venga. Sí, prometo. Y hemos dado fe que al pasar por las aguas el viejo hombre queda sepultado. Y damos fe de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también al levantarnos de las aguas damos fe de que nacemos de nuevo, de que somos una persona nueva. Pero parece que los años, hermanos, van pasando y la persona va cambiando. Y aún los siervos de Dios van cambiando. Lo que antes era pecado y la forma que se servía antes, hoy en día ya empezó a cambiar. Y empezaron a decir: no, ahora entendemos bien la palabra del Señor y parece que hemos sido muy estructurados. Parece que no estábamos yendo muy al extremo. Y hasta muchas veces empiezan a alivianar y empiezan a cambiar la palabra y empiezan a cambiar la forma de culto y empiezan a cambiar el servicio. Pero el rey Darío le dice a Daniel: Daniel, ¿eres tú el que veniste junto con los que estaban cautivos? Daniel, ¿eres tú el mismo? ¿Eres tú aquel que tomó la decisión de no contaminarse? ¿Eres tú el que tomó la decisión de servir a Dios en medio del paganismo, en medio del pecado? ¿Eres tú el que tomó la decisión de no contaminarse? ¿Eres tú, Daniel? Y Daniel tal vez no se le entendía mucho ya, porque su voz tal vez temblaba por los años. Y él puede abrir su boca y dice: oh Rey, para siempre vives. Esta es la escritura.
Mene, mene, tekel, uparsin, que quiere decir pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto, ha sido hallado falso. El reino te es quitado y le es dado a los medos y a los persas. Sos desechado de delante de la presencia del Señor. Daniel, a pesar de los años y a pesar de la edad, él no perdía la comunión con el Rey del cielo. Él no perdía la comunión con la presencia del Espíritu Santo. Los cielos estaban abiertos y él podía interpretar aquellas escrituras. Hermano, no importa si los años pasan, no importa si empezaste a peinar cana, no importa, gloria a Dios, si ya empezaste a perder la fuerza físicamente, pero los cielos están abiertos. Puedes recibir, gloria a Dios, la presencia del Señor. Puedes escuchar la voz del Señor hablándote al oído. Puedes seguir teniendo la comunión con el Señor. O algo ha empezado a cambiar. Algo ha empezado, gloria a Dios, a notarse en tu vida. Que ya no hay más presencia, no hay más voz del Señor. Tal vez está viviendo como los tiempos del sacerdote Elí, que la palabra dice que en aquel entonces no había palabra de Jehová y no había visiones que se manifieste. Tal vez la palabra de Dios ha empezado a escasear. Tal vez la visión ha empezado a escasear. Tal vez la comunión de Dios ha empezado a escasear en tu vida. Tal vez la presencia de Dios ha empezado a escasear en tu vida, porque no eres el mismo. Ha empezado a cambiar y ha empezado a contaminarte con las cosas de este mundo. Pero en esta noche toma la decisión y decirle: Señor, yo quiero ser como Daniel. Yo no quiero cambiar. Yo quiero que esa decisión siga más viva que nunca dentro de mi corazón. Vamos a orar, clamar al Señor. Si nuestro hermano Felipe me puede ayudar allí en la oración, gloria a Dios. Seguidamente nuestro hermano Jonathan ora, clama al Señor, y ya nos vamos preparando para alabar y glorificar al Señor en esta noche, hermano. Pero allí en medio de la oración medite, en medio de la oración tome la decisión de nuevo, gloria a Dios, de servir, de alabar al Señor como lo hizo desde un principio, como lo hizo desde el día que se entregó al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya meditando, vaya mirando allí su vida espiritual. Es el mismo. Ha cambiado. Ha escaseado ciertas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Dígale: Señor, yo tomé la decisión de no contaminarme. Y en ese momento que yo tomé la decisión de no contaminarme, yo podía sentir que los cielos estaban abiertos, Señor. Podía sentir que tu voz hablaba a mi oído, Señor. Podía sentir la comunión contigo, pero ahora no la siento. Meditemos en esta noche. Nuestro hermano Jonathan está clamando, está orando al Señor. Usted del otro lado, hermano, cierre los ojos, por favor. Empieza a clamar, empieza a orar al Señor. Gloria a Dios, para que nuevamente pueda estar en comunión con Dios. Gloria a Dios, estamos clamando a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor amado, en esta noche, Padre, para darte muchas gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, en este día. Gracias, Dios del cielo, porque tú has hablado a nuestras vidas, Dios, porque tú siempre tienes misericordia de nosotros, Señor amado, porque siempre llegas a tiempo, Padre, para cuando estamos caminando fuera de tu voluntad, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos quieres acercar a ti nuevamente, Padre. Te pedimos en esta noche, Dios del cielo, que tú nos ayudes, Señor, a volvernos a ti, Padre. Señor, reconocemos que hemos cambiado, Padre, que ya no somos el mismo, Señor amado, Padre, la misma, Señor, Padre, de aquel día, Señor, que te conocimos, que nos encerrábamos, nos apartábamos, Señor, para orar, para leer tu palabra, Señor. Señor, para sentir tu presencia, Dios mío, Padre, para orar, y tú nos respondías y leíamos un versículo de tu palabra y nos quebrantábamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta noche
a volvernos a ti, Dios del cielo, Padre de la gloria. Danos la fuerza, Padre, porque las corrientes de este mundo, Señor, Padre, nos han desviado, Señor, nos han apartado de tu presencia. Los afanes, Señor, y cuántas cosas, Señor amado. Dios, nos hemos contaminado, Dios del cielo. Ayúdanos en esta noche a ser como Daniel, Padre, que tomó esa decisión, Dios mío, Padre, de no contaminarse. Oh, Dios mío, guárdanos. Así como tú un día oraste, Señor, al Padre diciendo, no te pido que lo quites de este mundo, sino que lo guardes del mal. Así te ruego, Dios mío, que tú estés guardando a tu iglesia, Dios mío, en esta noche, a tu pueblo que está en esta tierra, que te está sirviendo, Señor amado, para que, Señor, no nos contaminemos con la comida del Rey, ni con la bebida, Padre amado, sino que podamos guardarnos en santidad, que podamos guardar nuestro corazón, nuestras vestiduras, sin mancha, sin arruga, Padre amado. Y si nos hemos alejado de ti, Señor, ayúdanos en esta misma noche, Padre. Queremos volver a tu presencia, queremos volver a ser sensible a tu palabra, Señor, a tu voz, poder oír la voz de tu Espíritu Santo, Señor, como cuando orábamos, Señor, como cuando te servíamos con ese corazón, Señor amado, Padre, ese corazón que era un corazón como el de un niño, Señor amado, Padre de la gloria, que solamente, Señor, queríamos estar